Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Y luego vamos a ver que envía a Silvano o a Silas a Macedonia. Y Pablo toma la decisión de quedarse solo un tiempo. Yo me pongo en el lugar de Pablo. Qué difícil enviar a un jovencito a un lugar como Tesalónica. Un sitio peligroso, un sitio en el cual Timoteo tendrá que ministrar bien, porque tiene que poner buen fundamento a la fe de los nuevos, etcétera, ¿no? Mucha responsabilidad y mucho peligro también. Y si le matan a Timoteo, ¿cómo se va a sentir Pablo? ¿Qué le va a decir a su mamá? ¿Qué le va a decir a su abuela? ¿No? Pero lo bueno es que Pablo confiaba en Dios y en su obra. Y sabía que lo más importante en este mundo no es cuánto ganamos, no es qué título nos dan, no es cuántas propiedades podemos adquirir. Lo importante es el Evangelio. Porque si yo logro conseguir un buen trabajo, tanto así que vivo sano, como todo orgánico, y después me muero, y no he servido al Señor, no he conocido a Cristo, ¿para qué vale mi vida? Y Pablo sabía que lo único que realmente era importante en la vida era el Evangelio. Por eso les pido a todos mañana presentar sus cartas de renuncia a sus trabajos. No, hasta Pablo a veces hacía tiendas. Esas tiendas de Saga Falabella, Pablo no, tiendas así no. Tiendas como carpas, ¿no? Cuando era necesario, Pablo trabajaba. Pero es curioso que Timoteo, vemos que él, siendo joven, se dedica porque tiene un llamado al ministerio. Tiempo completo. Honestamente, eso ha sido muy importante para mí. Y quiero que algunos que son padres que piensen en eso también, en cuanto a cómo orientamos a nuestros hijos. Sabemos que es la fe que agrada al Señor. Sabemos que vivimos en un mundo que, si no por Cristo, y si no por un avivamiento, el mundo se queda sin esperanza. Vemos que cada vez hay más violencia en el mundo, cada vez hay más problemas, cada vez hay más necesidad del Señor. Y vemos en la palabra de Dios que va a ser así. En nuestra mente, en mi mente, mejor lo voy a decir así, estaba animando a mi hijo que está lejos a estudiar en una universidad. Que no es malo, eso es bueno. Pero pensando en su vida, pensaba yo, bueno, quiero que mi hijo ministre, quiero que mi hijo sirva al Señor. Y pensando yo, pensé, la mejor forma de servir al Señor es trabajando, porque así no tendrá ningún problema en la parte económica y cosas así. En mi mente. Y quizás va a ser así. Puede ser. No es malo eso. Creo que muchas veces la mejor forma de ministrar a una persona es cuando tenemos un trabajo secular. Y ahí conocemos a gente que necesita del Señor. Pero no siempre es así. Dios tiene un llamado distinto para cada uno. Y como repito, el mundo más que nunca necesita del Señor. Pablo escribe a Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3 le dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad,
Y evítalos, dice, porque son estos los que se meten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que estamos viendo en el mundo hoy en día, tanta gente soberbia, tantos niños desobedientes, tanta gente que llega a su vida adulta, siendo una persona adulta que sufre por lo que han hecho sus padres también. Y nosotros como cristianos tenemos que ministrarlos. Y a veces es complejo. Pero también gente cruel. En otro lado dice la Biblia, gente que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Tanto así que en el mundo, muy rápidamente estamos llegando al punto en el cual la gente piensa que los cristianos son los que son personas de odio. ¿Por qué? Un ejemplo. El cristiano que estudia la Biblia no está a favor del matrimonio entre homosexuales. Y por eso nos acusan de ser personas llenas de odio. Bueno, realmente el cristiano que sirve a Cristo, que lee la Biblia, no odia al homosexual, sino lo ama con el amor de Cristo. Y sabe que hay esperanza, que un homosexual, su vida puede ser cambiada por el Señor. Pero el mundo está comenzando a decir que nosotros somos personas de mucho odio. Y muy pronto, creo yo, y cuando digo muy pronto, no estoy diciendo mañana, pero tampoco no digo en 40 años, creo que si no por Cristo, y si Cristo no hace nada en cuanto a un avivamiento, o si Cristo no nos llama en el rapto antes, los cristianos en todo el mundo van a terminar perseguidos. La Biblia profetiza eso. La única pregunta es en qué momento va a comenzar. Y si piensa que la persecución es algo de los tiempos después de Cristo, el tiempo de los apóstoles, saben que la persecución en los últimos 10 años ha aumentado en una forma impresionante. Más cristianos fueron perseguidos en los últimos 10 años que en toda la historia desde la vida de Jesús hasta el día de hoy. Bueno, hasta hace 10 años, ¿no? Pensando en todo eso, hablando conmigo. Y por si acaso, el tema de esta prédica no es mi hijo, pero estoy llegando a un punto con eso, ¿ya? Hablando con mi hijo hace 2 semanas, le digo, Marco, ¿estás pensando qué es lo que vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? Todo eso. Y mi hijo me dice, papá, ¿sabes qué? En primer lugar, no sabría qué estudiar. Porque, por ejemplo, me dice, hoy día fui al parque que queda cerca de donde estoy viviendo. ¿Tú lo conoces, papá? Sí. Y me dice, vi a bastantes mexicanos ahí. Y me di cuenta que no conocen a Cristo. Y me dio una tristeza en mi corazón. Papá, la única cosa que quiero hacer es ministrar. Y quizás Dios va a permitir que yo ponga una iglesia para esa gente. Como digo, yo incentivando a mi hijo a estudiar una carrera. Igual creo que si él toma esa decisión será bueno. Pero también recuerdo que hace años, desde él estaba en el vientre de su mamá, orábamos, mi papá oraba diciendo, Señor, usa a Marco para tu gloria. Y en esta primera parte de la prédica, padres, ¿estamos inculcando en nuestros hijos la fe en el Señor? ¿O estamos inculcando en nuestros hijos nuestros pensamientos? Yo tengo que reconocer que yo estaba inculcando en mi hijo mis pensamientos. Pero sus pensamientos de Dios son más altos que los míos. Yo repito, yo no sé cómo va a terminar esa historia de Marco. Depende de él. Ya tiene su edad, es grande. Pero yo creo que es necesario que nosotros tenemos que levantar jovencitos que van a servir al Señor con mucha pasión, o trabajando en un trabajo secular, o dedicándose tiempo completo, como se dice, aunque realmente todos los cristianos deben estar ministrando tiempo completo.
you know, pero dedicándose a un ministerio así. Porque necesitamos en este mundo a jóvenes que van a mostrar compasión en su corazón.